Buenas tardes, compañeros. Esta es la segunda parte del video introductorio de fisiología y fisiopatología del sistema nervioso central. Vamos a continuar con una descripción breve pero bastante importante de las estructuras anexas del sistema nervioso central y su relación con la función o con la fisiología del cerebro. Tenemos en primer lugar que hasta el 20% del gasto cardíaco está destinado exclusivamente al sistema nervioso central. Si nosotros ponemos esto en perspectiva, significa que un órgano que pesa alrededor del 2% del peso corporal total recibe bastante flujo sanguíneo, hasta 20% del gasto cardíaco. Este gasto es de cerca de alrededor de 1 litro por minuto. Cuando nosotros traducimos este gasto o este flujo sanguíneo a nuestro cerebro, interpretamos que es un órgano de altas demandas metabólicas. Estamos hablando que el cerebro necesita para su funcionamiento alrededor de 40 a 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral en sangre. De ese componente sanguíneo, el 85% es venoso y el 15% arterial, y lo proporciona un sistema de vasos sanguíneos que se conoce como sistema vértebro-carotídeo, y que una vez que alcanza la base del cráneo se conecta a la circulación posterior o de las arterias vertebrales con la circulación anterior o circulación carotídea, formando lo que se conoce como polígono de Willis. Este sistema circulatorio da origen a un flujo sanguíneo prácticamente ininterrumpido y es el responsable del nacimiento de los principales vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Aquí tenemos la arteria carótida una vez que entró al cráneo. De la arteria carótida, si se fijan, nace la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Las dos arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda, se comunican en una arteria llamada arteria comunicante posterior. Y también de la carótida nace la arteria cerebral posterior, derecha e izquierda, cuyas ramas también se van a conectar en lo que se conoce como arteria comunicante posterior. Por ello, a esta estructura se le llama polígono de Willis, y su función fisiológica es asegurar que en el caso de que haya una obstrucción en alguna parte del circuito sanguíneo, la sangre pueda dar toda la vuelta hasta alcanzar el lado correspondiente del cerebro, tratando de asegurar de esta manera que no se interrumpa el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral está estrechamente regulado, ya que es importante evitar el fallo energético. Comentábamos que el flujo sanguíneo es de alrededor de 50 mililitros por cada minuto, por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ese flujo sanguíneo básicamente se utiliza para mantener a las neuronas funcionando. Las neuronas necesitan energía para mantener su potencial de membrana y necesitan energía para generar impulsos eléctricos. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral tiene que estar constante en una gran cantidad de situaciones fisiológicas. Esta es la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y cuando uno la interpreta, fíjense, básicamente significa que a niveles de presión de perfusión cerebral de 50 a 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene prácticamente constante. Si yo dirijo esta línea hasta acá, vean cómo cae entre los 40 y 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido, independientemente de si el paciente tiende a estar a la hipotensión o a la hipertensión extremas. Y esta autorregulación es gracias a la capacidad que tiene el cerebro de disminuir o de aumentar el diámetro de sus vasos sanguíneos para ofrecer más resistencia, con lo que prevendría o evitaría la formación de hiperemia o exceso de flujo sanguíneo, o menos resistencia al flujo, con lo que prevendría o evitaría la formación de isquemia cerebral. Este conocimiento es la base del cuidado neurocrítico, ya que mantener el aporte energético al cerebro puede ayudarnos a limitar el daño y tratar de regresar a un paciente con la menor secuela posible. Esta autorregulación, sin embargo, pues no es infinita, ¿no? Si yo caigo en los extremos, una hipotensión extrema o una hipertensión extrema, los mecanismos de autorregulación se van a vencer, y de aquí para acá mi cerebro estaría sufriendo isquemia, de aquí para acá mi cerebro estaría sufriendo
hiperemia o exceso de flujo sanguíneo cerebral. Otro de los componentes fundamentales para el funcionamiento adecuado y la fisiología del sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo por muchos años se ha considerado como un ultrafiltrado del plasma. En realidad es algo más complejo que eso. Tiene funciones importantísimas para la homeostasis del sistema nervioso. Le lleva y le difunde los nutrientes, mantiene constante la presión intracraneal, ya que es uno de los componentes de la ley de Monro-Kelly. Es un mecanismo de protección del cerebro, ya que si recordamos, los líquidos no se pueden comprimir. Entonces cualquier desplazamiento hacia adelante, hacia atrás o a los lados por un golpe fuerte es amortiguado por el líquido cefalorraquídeo. Tiene anticuerpos, tiene inmunoglobulinas, tiene mecanismos de defensa contra los patógenos y aparte regula el flujo sanguíneo cerebral a través del pH. Es gracias al pH del líquido cefalorraquídeo que puede haber vasoconstricción o vasodilatación cerebral. El líquido cefalorraquídeo se forma en varias partes del sistema nervioso central, por ejemplo en los plexos coroides, que aquí están señalados por estas estructuras como con forma de sinusoides. Otra parte se produce directamente en las cavidades del sistema ventricular, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículos laterales, en el canal medular, el cual está tapizado de unas células que se llaman células ependimales. Todas estas son responsables de producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido circula desde sus lugares de origen, por ejemplo los plexos coroides, hacia los ventrículos laterales, de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Aquí estaría el tercer ventrículo y el agujero de Monro. A través del acueducto de Silvio viajaría desde el tercer ventrículo, este es el acueducto de Silvio, hasta el cuarto ventrículo, que es esta formación triangular. Y del cuarto ventrículo el líquido cefalorraquídeo sale del sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Esto azul es el espacio subaracnoideo. Sale a través de los agujeros de Luschka y de Magendie. Parte del líquido cefalorraquídeo se va hacia el canal espinal y se almacena en una estructura llamada cisterna lumbar. La otra estructura de almacenamiento está aquí y es la cisterna magna o cisterna occipital. Finalmente el líquido regresa a la circulación venosa a través de estas que se llaman vellosidades aracnoideas. Entonces, ya una vez que pasó al espacio subaracnoideo, puede ser reabsorbido por las vellosidades subaracnoideas hacia la circulación central otra vez. Otra estructura importantísima del sistema nervioso central es la barrera hematoencefálica. Los capilares del sistema nervioso central tienen una característica muy diferente a los capilares del resto de nuestro sistema circulatorio, y es que los capilares del sistema nervioso central, para empezar, no tienen fenestras, no son capilares fenestrados. Aquí en esta imagen se forman o se muestran gráficamente las estructuras que forman parte de la barrera hematoencefálica. Esta es la célula endotelial, sin fenestras decíamos. Este se llama pericito y este amarillo es un podocito, que es la prolongación final en forma de pie de esta gran célula que se llama astrocito. Entonces, los astrocitos terminan en unas prolongaciones llamadas podocitos. Aquí lo tenemos otra vez ejemplificado. En amarillo, célula endotelial, en rojo, pericito, y en verde, el podocito de los astrocitos. Tienen otras características las células de la barrera hematoencefálica: uniones estrechas y uniones adherentes se llaman, de tal manera que no hay sustancia que no tenga que ser sensada y filtrada por la barrera hematoencefálica. Difícilmente una sustancia va a atravesar la circulación hacia el cerebro sin tener que pasar la barrera hematoencefálica. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí están otra vez, miren, el podocito del astrocito en azul, el pericito en verde y la célula endotelial en anaranjado. Tenemos un acercamiento de las uniones estrechas, todas las proteínas que hacen que la unión entre las células sea prácticamente impermeable, de tal manera que para que una sustancia atraviese desde la sangre hacia el cerebro, solamente lo puede hacer a través de uno de estos cuatro mecanismos. Miren, uno es por difusión pasiva,
Pero ¿quién va a atravesar por difusión pasiva? Pues prácticamente solo el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Muchas sustancias que pasan o logran pasar hacia las células endoteliales, de hecho, son expulsadas de nuevo hacia el torrente sanguíneo, lo que limita su traspase de la sangre hacia el sistema nervioso. Otro mecanismo, decíamos, este es por difusión. Otro mecanismo es transporte mediado por acarreadores. ¿Quién puede atravesar de esta manera? Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, el lactato y las hormonas. Tienen acarreadores específicos que los capturan del lado sanguíneo y de manera transcelular los atraviesan o los llevan de la manita hacia el lado cerebral de la barrera hematoencefálica. Tenemos transporte mediado por receptores. ¿Qué sustancias atraviesan por receptores? Por ejemplo, la transferrina y la insulina. ¿Sí? Las células cerebrales necesitan mucha glucosa para funcionar, pero la glucosa, para que pueda entrar a las células, necesita insulina. Por eso decíamos que era esencial la barrera hematoencefálica para permitir el paso de nutrientes, oxígeno y hormonas, por ejemplo la insulina, para que se pueda utilizar la glucosa. Y el siguiente mecanismo y último, mediante el cual una sustancia puede atravesar de la sangre hacia el cerebro, es el transporte iónico o canales iónicos. Gracias a esto se pueden mover iones de sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, que nos ayudan a mantener la osmolaridad y por lo tanto el volumen cerebral. La siguiente estructura esencial del sistema nervioso central son los mecanismos o las membranas protectoras llamadas meninges. Las meninges las vamos a dividir en dos: paquimeninges, que es la duramadre, muy rígida, tiene trayectos y reflexiones, es decir, conforme envuelve el cerebro se dobla sobre sí misma formando cavidades, y esas cavidades forman fosas, espacios y senos venosos. Forman surcos y separan a los hemisferios en derecho e izquierdo, y a las estructuras que están ocupando la cavidad craneana, las estructuras supratentoriales e infratentoriales. Quiero que investiguen qué significa paqui o cuál es el origen de la palabra paqui. La paquimeninge es la duramadre y su característica es que es muy rígida y no se puede estirar. Las leptomeninges, por el contrario, son sumamente blandas, suaves y con mucha complianza. Y estas meninges son importantísimas porque decíamos, este es una espécimen de autopsia. A esta autopsia ya le sacaron el encéfalo, aquí ya nomás quedó el mesencéfalo, el nervio óptico, miren, y le dejaron la duramadre. Miren, aquí está cubierto el cráneo con duramadre, que es la membrana gruesa y no distensible, y aquí está marcado fosa cerebral anterior, fosa cerebral media. Esta se llama tienda del cerebelo. Si se fijan, es un colgajo de duramadre que separa la fosa posterior o cerebelo de la fosa media y de la fosa anterior. Y esta, que se llama falx cerebri o hoz del cerebro, es la que separa los hemisferios en derecho e izquierdo. Aquí están en esquema: la falx cerebri, la tienda del cerebelo, piso posterior por abajo de la tienda del cerebelo, piso anterior por arriba de la tienda del cerebelo. ¿Y por qué es importante esto? Porque las meninges también guardan relación anatómica con sus estructuras adyacentes, que explican sus funciones y delimitan espacios de importancia clínica. Por ejemplo, el espacio epidural está por arriba de la duramadre y por abajo del cráneo. Este es el cráneo, este sería el espacio epidural. El espacio subdural, si se fijan, está por arriba de la aracnoides, ¿sí? Y por abajo de la duramadre. Entonces, entre el hueso y la dura, el epidural. Entre las dos hojas de la dura, el subdural, ese estaría por arriba de la aracnoides y por abajo de la duramadre, aquí el espacio subdural, y el espacio subaracnoideo por abajo de la duramadre. Entonces nos ayuda a que entendamos a qué se refiere. Hematoma epidural estaría aquí entre el hueso y la dura, hematoma subdural por abajo de la dura y por arriba de la aracnoides, y hemorragia subaracnoidea por abajo de la aracnoides.
La médula espinal, decíamos al inicio en el primer video, es la otra parte del sistema nervioso central. Al igual que el encéfalo, también está contenida en una cavidad ósea, solo que aquí la cavidad ósea se llama canal medular y este está delimitado por las vértebras. La médula espinal abarca desde el agujero magno hasta el cono medular, más o menos a nivel de L2. Consta de una parte motora o astas anteriores, una parte sensitiva o astas posteriores. Estas astas anteriores y posteriores son sustancia gris y está compuesta de neuronas. La médula espinal tiene haces de nervios que suben de la médula al cerebro o bajan del cerebro hacia la médula. Estos haces de nervios se llaman tractos o fascículos. La médula espinal está compuesta de segmentos, de tal manera que tenemos 7 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 1 a 2 coccigios. Decíamos desde el agujero magno, aquí, hasta el cono medular. Y aquí está la relación de la médula con el canal medular. Esto es la médula espinal, por adelante protegida por el cuerpo vertebral, por los lados por las apófisis transversas, por atrás por las apófisis espinosas, astas anteriores motoras, astas posteriores sensitivas. Esto es sustancia gris. Aquí en medio el canal medular por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Las astas anteriores dan lugar a fibras motoras. Las astas posteriores reciben fibras sensitivas de la periferia y lo que rodea las astas es sustancia blanca. No es más que una gran cantidad de fascículos, tractos que suben y que bajan de la médula hacia el cerebro o del cerebro hacia la médula. Aquí tenemos algunos de ellos ejemplificados. Por ejemplo, vean, este tracto que está con la flecha hacia arriba dice hacia el cerebro. Sería un tracto ascendente. Por ejemplo, espino cerebeloso, ¿qué quiere decir? Que va de la espina al cerebelo. Espino talámico, que va de la espina hacia el tálamo. Estos haces llevan, por ejemplo, estímulos de dolor, vibración, temperatura o posición de cierta parte del cuerpo en relación al tronco. Y desde el cerebro bajan, por ejemplo, las vías motoras. ¿Cuál es la vía motora por excelencia? La vía piramidal o tracto córtico espinal. Córtico desde la corteza cerebral hacia la espina o médula. Y es el origen de los nervios motores que nos ayudan a movernos. Estos nervios, una vez que los haces de fibras nerviosas abandonan la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción, ya se llaman nervios espinales. Todos los nervios espinales son mixtos, es decir, son sensitivo-motores. Motores por las raíces anteriores, derivadas del asta anterior, sensitivos por las raíces posteriores, que se forman de los estímulos que regresan, miren, de la periferia hacia la médula para subir hacia el sistema nervioso central. Tenemos 31 pares de nervios espinales y nuestra médula espinal tiene al menos 2 engrosamientos. Un engrosamiento cervical donde se hace más gorda. ¿Por qué? Porque da origen al plexo braquial, que va a formar la gran cantidad de nervios que van al miembro torácico o miembro superior. Por ejemplo, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano, que son nervios del miembro superior. Se vuelve a engrosar otra vez en la porción lumbar para formar el plexo lumbar, que es el manojo de nervios que va a bajar hacia el miembro pélvico o miembro inferior. Por ejemplo, el nervio ciático, el fémuro cutáneo. Entonces, cada uno de los 31 pares de nervios se genera en un segmento medular. Si yo agarro la médula y la corto, voy a ver un corte similar a este. 31 segmentos de estos dan origen a 31 nervios espinales. Aquí tenemos entonces de 7 a 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Puede variar un poco la descripción, pueden encontrar 31 nervios o 32 nervios. Decíamos tractos, fascículos y cordones que suben o que bajan. Los que suben serán espinotalámicos, por ejemplo, espino cerebeloso. Los que bajan, córtico espinal, por ejemplo, tálamo espinal, etcétera.
para gobernar ¿qué? Lo que detectan de la periferia y hacerlo consciente hacia el cerebro, y para bajar la respuesta del cerebro nuevamente a los órganos efectores que decíamos, por ejemplo los músculos. Este esquema, aunque está muy viejito, sirve muy bien para ejemplificar la vía motora. Como dijimos que se llamaba el lazo, el tracto de la vía motora, haz córtico, aquí corteza, córtico, espinal. Los nervios que mueven mis brazos y mis piernas se originan de hecho acá. Aquí está la neurona motora o neurona primaria, y este es su axón. Fíjense lo largo que tiene el axón, baja prácticamente desde la corteza cerebral. Este, por ejemplo, sería el lado izquierdo. Baja el axón y a nivel de la médula oblonga hay una estructura que se llama decusación de las pirámides. Como estas células motoras se les llama pirámides, entonces si se fijan se va del lado izquierdo y se cruza para el otro lado en la médula oblonga, por eso se llama decusación de las pirámides, y baja ya por el lado derecho hacia las extremidades. Por eso el lado izquierdo de mi cerebro mueve el lado derecho de mi cuerpo, y la longitud del axón puede ser hasta de 1,5 metros a 1,20 metros, desde la cabeza prácticamente hasta la médula espinal. Entonces son de las neuronas más grandes que tenemos, y esta es la vía motora, y explica por ejemplo el por qué una persona que tiene un infarto aquí o una hemorragia aquí se queda paralizada del lado contrario a donde fue la lesión. Otro de los aspectos fundamentales para explicar la fisiología de la médula espinal es el arco reflejo. ¿Qué tenemos aquí? Decíamos en el video 1, un órgano capaz de detectar temperatura, un termorreceptor. Entonces ese termorreceptor detecta que yo me quemé, transmite a través de un nervio periférico la información de que me quemé. ¿Hasta dónde? Hasta un ganglio. Este ganglio está en la parte de atrás de la médula espinal, ¿sí? Aquí está la primer neurona. Esta neurona detectó que me quemé y mete esa señal de que yo me quemé a la médula espinal a través de las raíces posteriores. Si se fijan, anterior acá dijimos que era motor, y aquí posterior que dijimos que era sensitiva. Si se fijan, esta neurona tiene 2 axones. Uno se va a ir para arriba. Cuando llega aquí se va para arriba para que mi corteza cerebral se haga consciente de que me quemé. Pero la otra se comunica con una neurona motora. ¿Para qué? Para que le indique a esa neurona que se contraigan los músculos, en este caso el bíceps, y yo quite la mano. Me estoy quemando, tengo que quitar la mano. Entonces no nada más me doy cuenta de que me quemo porque esta neuronita ya se comunicó para arriba, sino que el arco reflejo implica que de manera inmediata quite la mano, sin necesidad de que el cerebro superior me diga por qué. Por eso se llama arco reflejo. Hasta aquí vamos a dejar este segundo video, y en la que sigue ya damos con los últimos temas, empezando con la unidad anatomo-funcional de nuestro sistema nervioso central.